Buenos días, mil gracias a todos por la asistencia. Continuamos con el ciclo que hemos iniciado ya hace 15 reuniones con Pivote y hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. Mónica. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, la sorpresa es esta mujer maravillosa. Carolina Giraldo nos va a acompañar el día de hoy. Carolina ha hecho un recorrido muy hermoso a través de la música. Después de graduarse como músico en Florida State University, empezó a experimentar la energía del sonido y se dio cuenta del gran beneficio que traía en ella, en su vida y en la de otras personas. El sonido la ha llevado a experimentar estados de conciencia elevados y a la vez ha sido la ancla en el presente, enraizándola en la vida. Ha dedicado su vida a compartir el amor por el sonido y sus efectos sanadores. Trabaja haciendo sesiones individuales y grupales de sonido y energía, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Yo siempre digo que Carolina toca las almas con su música. Entonces, para mí de verdad es un enorme placer presentarles a Carolina. Y bueno, creo que vamos a tener una hora muy hermosa con ella. Caro, bienvenida y gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias. Ya puedes activar tu Bueno, micrófono. ya. Hola a todos, muchísimas gracias. Gracias al colectivo Vivir Sanamente, gracias a Pivote, bueno, gracias Guillermo, Moni, Andrea, todos los que hacen posible esta serie de charlas. Y gracias a todos ustedes que están aquí conectados hoy regalándome y regalándose un poquito de tiempo en este día, pues para compartir conmigo y para escucharme. Bueno, esta es una presentación acerca del sonido, pero no solamente el sonido entendiéndolo como música, sino como una vibración, como una energía, como una frecuencia, ¿sí? Y hace muchos años ya, precisamente Mónica Núñez me mandó, porque le pareció muy bonito, un texto a mi WhatsApp en el que ella precisamente decía este texto que está acá, decía, ¿músico? Sí, ¿qué tocas? Almas. Y la verdad es que, pues eso suena un poco pretencioso, pero de alguna manera para mí fue eh, un texto que me marcó, porque siento que definitivamente el trabajo con el sonido toca el corazón, y toca el alma, y toca la esencia del ser humano. Y no solamente por las bellas melodías o por las letras, sino porque es vibración, porque es energía. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, me encuentro con esta realidad y es que, pues, somos vibración y todo lo que existe en el universo es vibración. Y al estar vibrando quiere decir que está en movimiento y al estar en movimiento quiere decir que esa vibración genera una frecuencia. Esa frecuencia, pues, puede ser audible o no. El oído, espérate un segundo todavía. El oído puede, el humano puede escuchar alrededor de entre 20 Hz, que Hz son el número de ondas de sonido por segundo, entre 20 ondas por segundo o 20.000, alrededor de eso. Sin embargo, eso es lo que puede escuchar un humano. Pero de 20 Hz hacia abajo, que es el infrasonido, que no lo escuchamos, sigue siendo sonido, sigue estando ahí. Y el ultrasonido, que es el que va de los 20.000 Hz hacia mucho más arriba en Hz, pues es el ultrasonido y ese tampoco lo podemos escuchar, pero sigue estando ahí. Entonces hay mucha vibración y mucha frecuencia a la que estamos expuestos que no necesariamente la escuchamos, pero la sentimos y la podemos percibir. Así que todo en el universo es vibración. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, Mónica. Bueno, Nikola Tesla, que fue un serbio inventor que trabajó mucho en el área del electromagnetismo, nos decía que si queríamos encontrar los secretos del universo, pensáramos en términos de energía, de frecuencia y de vibración.
Ya la ciencia nos estaba mostrando que si pensábamos en frecuencia y en vibración y en energía, podíamos descubrir los secretos del universo. Eso es una cosa preciosa. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Albert Einstein, este hombre increíble, físico, nos decía, todo en la vida es vibración. La siguiente. Bueno, Pitágoras, griego, nos decía esto que a mí me parece, me ha marcado mucho. Él hablaba de la música de las esferas. Y él decía, espérense un segundo, yo colapso esto acá. Él decía que cada cuerpo celestial, es decir, cada planeta, cada estrella, cada astro y cada átomo tenía un sonido particular y propio, que es basado en su movimiento, en su ritmo o en su vibración. O sea que él ya nos estaba diciendo que todo tiene un sonido por estar vibrando, ¿sí? Y que todos estos sonidos y estas vibraciones forman parte de una armonía universal, independientemente de que cada elemento tenga su propia función y su propio carácter, ese sonido contribuye a la unidad del todo. Y eso lo estamos viendo y viviendo ahora en esta época de confinamiento en casa, donde nos estamos empezando a dar cuenta de verdad que somos parte de un todo. Bueno, pues entonces él decía que cada uno de estos átomos continuamente cantaba una canción en cada momento y que el tono crea forma. Eso es algo bien interesante para analizar. Quiere decir que entonces la vibración crea realidades, crea forma. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor, Moni. Entonces, ahí la pregunta es, ¿será que la frecuencia como forma de energía puede ser parte del inicio de la creación y de la transformación de la materia? Es interesante preguntarnos esto. Y, por ejemplo, si vamos al siguiente slide, vamos a ver cómo Ernest Chladni, que es considerado el padre de la acústica, él es un alemán que decidió estudiar estas placas, que en realidad lo que son es una placa metálica completamente plana, que va conectada a un parlante normal y que ese parlante va conectado a una fuente sonora, en este caso es un sintetizador o un piano eléctrico, y esa placa se llena de manera homogénea de sal o de arena. Y él empezó a darse cuenta de que cuando se emitía una nota, un sonido, el parlante empezaba a vibrar, lo que hacía que la base metálica también vibrara y esa sal se empezara a reacomodar por todo este plato metálico, creando unas formas y unas figuras geométricas súper particulares, porque cada nota crea una vibración diferente, lo que genera un patrón geométrico diferente. Y algunos de los ejemplos de estas diferentes notas son, por ejemplo, el slide siguiente. Este es un patrón producido por una de esas notas al estar en contacto con esta placa. La siguiente también es otro ejemplo. O sea, todo lo que ustedes ven como blanco es la sal que se acumula y la parte negra es la placa limpia, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la placa empieza a vibrar y las partes donde no hay vibración son los lugares en donde se acumula la sal. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta estamos viendo que todo lo que es negro es el lugar en donde está vibrando la placa.
y lo que hace que se formen estas figuras son los lugares de descanso donde la sal se acumula y se pone porque es el lugar donde no hay vibración. Vamos a la siguiente. Estas son otros ejemplos de diferentes patrones geométricos que además son pues, preciosos. Y cada uno de ellos es una frecuencia diferente, es decir, una nota diferente. Vamos a la siguiente, Moni. Todo esto se fue desarrollando hasta llegar a la simática, y la simática es el estudio que nos permite visualizar el sonido, pero entonces la simática va un poco más allá. Y la simática utiliza agua y utiliza diferentes líquidos, y incluso hay experimentos con fuego, con rayos, en fin, con otras cosas, pero aquí les voy a mostrar cómo en el agua este es el mismo concepto en el cual el agua se pone a vibrar a través de un parlante, o sea, el parlante entra en contacto con esta agua haciéndola vibrar, y vamos a empezar a ver que también se generan esos patrones geométricos que veíamos en las placas de Chladni, pero esta vez tomando relieve y buscando forma en tercera dimensión y no en segunda como las veíamos en las placas. Vamos a la siguiente, Moni. Aquí, por ejemplo, vemos esta gota de agua como al estar expuesta a la vibración empieza a generar este relieve, este alto relieve y estas figuras, pues de manera mágica, simplemente estando expuesta a la vibración. Vamos a la siguiente. Este es otro ejemplo. La siguiente. Este es exactamente el mismo ejemplo, lo que pasa es que cambia la densidad del líquido. Entonces este ya es un líquido más viscoso y es un líquido más pesado, más concentrado, que lo que hace es que nos empieza a dejar ver cómo ese líquido más lentamente se mueve. Claro, no tiene la rapidez del agua, pero entonces empieza a generar figuras que duran un poco más de tiempo elevadas en su altura, digamos. Y vamos a ver la siguiente, Moni. Y es increíble cuando uno logra ver videos de este tipo de experimentos, como, claro, aquí ya hay un tema de volumen, es decir, el sonido está siendo tocado más fuerte, lo que hace que se genere de alguna manera un medio caos, pero es un caos que al uno verlo es increíble ver cómo estas figuras en este líquido que es más viscoso empiezan a tomar forma casi que con vida propia y empiezan en un movimiento que es como una danza, en donde podemos ver cómo simplemente la vibración casi que estuviera dándole vida a algo que de otra manera consideramos inanimado. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Hay exposiciones aquí, por ejemplo, en este caso se han hecho trabajos trabajos de experimentos de simática con diferentes tipos de materiales, y casi que uno puede ver aquí como si eso fuera una flor, una oreja, una mano, alguna cosa, es una figura, ¿no? Y no sé, Moni, si puedes ir a la siguiente en este momento. Exacto. Entonces, si estamos viendo cómo afecta la vibración y la frecuencia y el sonido a todas estas, al agua, a estas figuras que se forman con la sal, pues entonces a nosotros los seres humanos, ¿cómo nos afecta el sonido? Y la verdad es que nos afecta a muchos niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. ¿Y eso qué quiere decir? Recuerden que estamos no solamente hablando del sonido auditivo, sino también de esa vibración que acompaña, ¿no? Entonces, a nivel físico vemos cómo el sonido nos puede ayudar a eliminar dolor. El sonido nos puede crear un gran sentido de bienestar. Nos puede llevar a relajar
nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo de respiración, la presión arterial. Nos puede llevar a relajar muscularmente o nos puede llevar a tensionar y nos puede llevar a contraernos, ¿cierto? Dependiendo de lo que escuchamos. El sonido tiene un gran efecto a nivel fisiológico. A nivel emocional, el sonido tiene unas propiedades preciosas y nos lleva a estados emocionales que nos permiten la expresión de sentimientos. Facilita la expresión de sentimientos. Nos traslada a momentos supremamente emotivos en el pasado, pero también nos puede llevar a soñar con el futuro, a ver metas cumplidas. Por eso el sonido es una pieza fundamental en las películas, porque es parte de lo que nos lleva a conectar con esa historia, pero a conectar desde la emoción y desde el sentimiento propio. Y es allí donde puede llevarnos incluso hasta las lágrimas. El sonido nos ayuda a liberar y a transformar emociones. A nivel mental, el sonido induce a nuestro cerebro a la generación de ondas, alfa, beta, teta, gamma, que nos pueden permitir estados de alerta, de conciencia, estados de concentración, de agilidad mental, también de sueño profundo, de descanso profundo, de estados de relajación, de estados elevados de conciencia. Y a nivel espiritual, el sonido siempre ha estado ligado a hacer ese puente con la divinidad. No solamente ha sido utilizado en las religiones como un método de conectar con Dios, lo vemos, por ejemplo, en los cantos gregorianos, en toda la música que escuchamos de contenido religioso, pero también, por ejemplo, todos los ritos chamánicos tienen gran cantidad, una carga importantísima de sonido, de ritmo, de música, que incluso llevaba a trances y a conexiones pues, espirituales muy profundas. Entonces, pues vemos cómo nos afecta en múltiples niveles la vibración. Y la verdad es que podemos ir a la siguiente. Si todo es vibración y todo lo que nos rodea es vibración, es frecuencia, la luz, la materia, el sonido, el pensamiento es frecuencia, tiene una vibración, la emoción tiene una vibración. Y si ya hemos visto que definitivamente la vibración y la frecuencia tienen la habilidad de generar realidades y de modificar nuestra realidad, pues entonces cada vez que estamos emitiendo un sonido, cada vez que hablamos, cada vez que estamos transmitiendo una palabra, o cada vez que estamos pensando, cada vez que estamos sintiendo una emoción, estamos produciendo una frecuencia vibratoria en nuestro cuerpo, pero también hacia afuera. Y estas frecuencias o nos equilibran y nos armonizan, o hacen lo contrario. Entonces, es supremamente importante que tengamos claro que está en nuestro poder vibrar con esas cosas que nos armonizan, buscar tener frecuencias que nos llenen de paz, que nos den balance, que nos den armonía. Y tenemos además un instrumento pues que va con nosotros, que no necesitamos tomarlo de ninguna parte, que es nuestra propia voz. Y la voz la podemos utilizar de muchísimas formas. La música también la podemos utilizar de muchísimas formas para lograr subir esa frecuencia, buscar estar en armonía, buscar estar en balance con nuestro propio cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con esa conexión que tenemos, si es que la tenemos con esa divinidad, con ese Dios, con ese ser supremo, con esa fuente. Entonces hay cosas como escuchar música que alegre el alma, que nos llene, que nos dé
que nos dé paz, que nos ayude a sentirnos mejor con nosotros mismos. Hay frecuencias también en un generador de tonos, que es una app que uno puede bajar, con las que uno puede conectar. Son simplemente tonos estables y permanentes hasta que uno quiera ponerle pausa y dejar de escucharlas, que también tienen mucho efecto sobre el cuerpo y sobre las emociones y sobre la mente. Podemos cantar, podemos hacer el OM, podemos cantar mantras, podemos hacer lo que se llama tuning, que es básicamente hacer una nota de manera sostenida en el tiempo, como o podemos hacer humming, que es básicamente lo mismo pero con la boca cerrada, donde permitimos que esa frecuencia y esa vibración sea sentida en nuestros labios, en nuestro pecho, y realmente si nos podemos conectar con nosotros mismos vamos a sentirla vibrando en todo nuestro cuerpo. En fin, hay muchas maneras de utilizar nuestra propia voz para poder conectar con ese espacio interior, con ese lugar sagrado que todos llevamos dentro y al que estamos en este momento, pues de toda esta incertidumbre y de esta situación, llamados a ir a buscar adentro, a conectar con nosotros mismos, con esa frecuencia de paz, con esa frecuencia de salud, con esa frecuencia de amor que todos llevamos dentro. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, Moni, por favor. Jonathan Goldman es un norteamericano que está vivo y él trabaja con sanación y sonido. Y él dice que el sonido más la intención es igual a sanación. Y aquí es donde es supremamente importante que nos demos cuenta que el sonido tiene una vibración supremamente poderosa, pero si además a eso le sumamos una intención, pues entonces estamos haciendo algo aún más poderoso que puede incluso llegar a sanar. Entonces, básicamente lo que yo quisiera hoy es que hagamos un pequeño ejercicio experimentando un poco cómo conectándonos con una intención de paz y produciendo cada uno desde su casa un hum. Ni siquiera tiene que ser un sonido que nos vaya a hacer que la familia nos mire raro por un rato mientras estamos aquí pegados del computador haciendo ruiditos extraños. Simplemente con que podamos juntar nuestros labios y emitir un es suficiente. Y yo voy a estar tocando mis cuencos, haciendo también el humming y dirigiendo un poquito esta experiencia. Cada uno desde su lugar busque cómo conectarse con el sonido y con la vibración. Entonces vamos a empezar. ¿Quitamos micrófonos? ¿Quitamos el silenciador de micrófonos? No, ¿O es... lo vamos a hacer en silencio. Sí. Vamos a permanecer en silencio para poder escuchar los cuencos y cada uno en casa se integra a ese sonido. Ok. Bueno, entonces vamos aquí. Vamos a cerrar los ojos y vamos a conectar con un lugar de paz o con una persona, un ser que nos brinde mucha paz. Puede ser un espacio, un lugar en la naturaleza, un momento de paz. Y vamos a conectar con esa paz. Y vamos a trasladar esa sensación, esa intención de paz a nuestro interior a través del sonido de un hum. Y vamos a producir este sonido durante unos 2 o 3 minutos, sin parar.
todo el tiempo. Simplemente paramos para respirar, tomar aliento nuevamente y continuamos. Con nuestros ojos cerrados vamos a respirar profundamente. Retenemos y soltamos. Retenemos sin respirar. Inhalamos. Retenemos
y soltamos. Vamos a repetir este patrón de inhalar, retener, soltar, retener, sintiendo cómo después de inhalar y retener podemos soltar realmente. Descargar. Inhalamos. Retenemos. Y soltamos. Conectando nuevamente con este espacio, con esta realidad. Cada uno enfrente de su computador, de su teléfono, de su tablet. Ya sabiendo cómo la energía, la vibración, el sonido, la frecuencia tienen un efecto poderosísimo en nuestro bienestar. Y vamos lentamente abriendo nuestros ojos. Siendo conscientes de este espacio, estirando brazos, torso, el cuello, incorporándonos así lentamente hasta volver a estar dispuestos para volver a conectar desde el video. No sé si ahí ya me ven. Sí, te vemos. Bueno. Bueno, Caro, ha sido una experiencia deliciosa, no solamente por el conocimiento que nos entregas, sino por la magia que entregas. Nos has entregado, nos has puesto sobre nuestras manos la posibilidad de sanarnos a través del sonido, dándonos la claridad absoluta de que a través del sonido podemos manifestar también la realidad. Y tenemos el instrumento que es nuestra voz, y a partir de ella podemos iniciar este ejercicio de sanación como nos lo has enseñado. No sé si hay más preguntas en este momento. Bueno, acá, Andrea, si me ayudas a leer el chat. Bueno, de mi parte, Carito, mil y gracias por este compartir tan extraordinario. Siempre que estamos en tu compañía nos sentimos en la presencia de un ángel, verdaderamente. Muchas gracias, ¿no? Pues eso es bastante... no, alejado, no. Básicamente yo creo que la función de nosotros ahora es aterrizar, ¿no? Y pues gracias por la comparación, André. Yo siento que todos tenemos esta posibilidad, porque no se trata de cantar bonito, ni de ser musicales, ni de ser afinados, sino de conectar con ese sonido interno que es propio de cada uno y que todos lo tenemos, porque si podemos hablar, podemos expresar ese sonido, simplemente un hum. Y ese repetir ese hum a manera meditativa nos puede llenar de mucha paz y nos puede de verdad llevar a la realidad que queramos. Si lo estamos haciendo para compartir salud, para traer salud, para llenar nuestro cuerpo de positivismo, pues eso es lo que vamos a lograr. Recuerden que la intención es supremamente importante al acompañarla del sonido. Carito, hay múltiples mensajes de gratitud contigo. María Pía, mil gracias, bendiciones. Miriam Prati, espectacular, gracias. Enita Sidney dice, Carolina, gracias por este momento tan relajante. Cymatics también tiene un aparato que equilibra los órganos del cuerpo creando salud. Pues es muy posible que sí, claro, porque es que finalmente somos un 70% agua. Entonces imagínense ustedes cómo no va a tener esta frecuencia un poder supremamente sanador y equilibrador en el cuerpo si es que somos agua, somos líquido. Absolutamente. Entonces sí, claro que sí. Somos un gran transmisor de vibración.
Así es. Rosario Barreto, Carito, gracias infinitas por compartir tu conocimiento. No alcanzo a leer todo. Marta Heredia dice que se repita. María Clara, me encantó, espectacular, muchas gracias. Bueno, hay muchos mensajes para ti. Ay, muchas gracias a todos, me hace muy feliz y realmente siento que esto confirma ese pensamiento, ese mensajito del comienzo donde sí, realmente siento que el sonido y la vibración toca el corazón y toca las almas y pues todas estas muestras de gratitud son un reflejo de eso. Así que todos podemos tocar almas, todos podemos tocar corazones y especialmente el nuestro. Yo siento que desde allí podemos, porque así como somos receptores, somos emisores, ¿no? Entonces también podemos transmitir esto en nuestro entorno. Bueno, Guillermo, Gracias por tantos lindos Guillermo, mensajes a todos, gracias. Guillermo, ¿quieres agregar algo? No, agradecerle a Carolina el extraordinario momento de relajación y de tranquilidad que nos brindó. En estos momentos es fundamental poder estar en esos estados y esperamos que podamos volver a contar contigo en algún momento. Claro que sí, será un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces nos acompañarás pronto en otra sesión contigo. Bueno, nos dejamos entonces para disfrutar su tarde. No olviden escribirnos al colectivo vivirsanamente@gmail.com, a hola@somospivote.com, también seguirnos en Instagram. Y bueno, como siempre, no olviden mantenerse contentos, pensar bonito. Mañana tendremos en el ciclo de conferencias Apoderarse es un camino, el tema de energías tóxicas en el hogar, con Enita Sidney, que está aquí con nosotros. Enita, muchas gracias por acompañarnos mañana y nos vemos pronto a las 11 de la mañana es nuestra cita. Caro, un abrazo, feliz tarde para ti y gracias por compartir tu don. Gracias a ustedes, gracias. Un abrazo inmenso. Chao a todos. Chao a todos.